Bienvenidos a esta nueva transmisión de la serie La Educación al 100, conmemorativa de los 100 años del artículo 3 en la Constitución Mexicana de 1917. En esta ocasión abordaremos el tema de la gratuidad en educación, un tema relevante por las diferentes interpretaciones que se le ha dado a través del tiempo al concepto de la gratuidad y además las diferentes formas prácticas de intervención de la política y del cambio institucional que se han desprendido de ello. En los últimos 100 años hemos visto diferentes reformas, diferentes políticas dirigidas a garantizar este principio constitucional, pero todas ellas con diferentes planteamientos. Adicionalmente, la problemática actual relevante en términos de la introducción del cambio de 2011, donde la educación se convierte en un derecho humano, donde entonces la discusión de la gratuidad debe darse en el sentido de ver si es pertinente solamente para la educación obligatoria o para todo tipo de educación, incluyendo la que se obtiene después de la universidad. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Lucía Rivero Fierro. Bienvenida, profesora de la Universidad Pedagógica Nacional e investigadora del área académica 1, política educativa, procesos institucionales y gestión. Pues bienvenida a la cápsula, estás en tu casa obviamente, y pues empecemos por lo básico, por lo principal. ¿Cómo ha evolucionado el concepto de gratuidad? ¿Qué implicaciones ha tenido en la política educativa? ¿Y cómo podemos leerlo hoy en día para entender bien cómo este principio permanece vigente en la Constitución mexicana? Bueno, pues muchas gracias por la invitación y pues encantada de estar participando aquí en este interesante proyecto. Y el tema de la gratuidad, pues sí, es un tema de mucho debate, genera mucha discusión y después de tantos años, últimamente este debate ha arreciado. Bueno, creo que primero que nada valdría la pena comentar que este principio de gratuidad, un principio claramente liberal que no solamente está presente en nuestra Constitución, sino en otras constituciones de otros países, otras naciones, pues aparece en texto constitucional pues desde el siglo XIX, fines del siglo XIX, posterior a la redacción de la Constitución de 1857. Y este es un principio que se adopta en la Constitución de 1917 junto con otros preceptos que tienen un origen esencialmente filosófico, ¿no? Digamos que expresa el artículo 3 la filosofía de una nación con respecto a lo que considera que debe ser la educación para todos los mexicanos. El asunto es que siendo un principio establecido desde hace tantos años en la Carta Magna de este país, ha sido objeto también de múltiples interpretaciones ya a la hora de traducir esta noción de gratuidad, que quizá la época en que se haya aplicado de manera más literal fue lo que se conoce como el periodo de la educación nacionalista, primero socialista y luego nacionalista, la época de la unidad nacional, donde tenemos un desarrollo de instituciones, a la par también de una expansión notable de la matrícula. Las instituciones van creciendo, los servicios, los materiales, los libros de texto gratuitos, y efectivamente tenemos un periodo bastante largo donde estas cuestiones relativas a proveer de lo necesario, materiales, recursos, infraestructura, la creación, por ejemplo, del Comité de Administración de Escuelas como entidad federal, pues contribuye a que el país crezca en muy poco tiempo, la cantidad de la oferta educativa, el número de escuelas. Y bueno, podríamos decir que ese es como el periodo de bonanza de lo que se entiende por gratuidad. Una fuerte inversión del Estado para tener una población creciente, pero aquí cabe aclarar que la demanda educativa principal se centra en la primera instrucción. Así es. Lo que conocemos como educación primaria, ¿no? Primaria, claro. Primaria. Pero hay un cambio en la interpretación porque, según entiendo, en el 17 las discusiones del legislativo para establecer el principio de gratuidad y el de laicidad conjuntamente, como principios importantísimos en ese momento,
era quitarle el monopolio de la educación a la Iglesia, principalmente a la Iglesia Católica. Claro. Entonces, competir con la Iglesia Católica en brindar educación era como el principal objetivo en ese momento. Y tienes razón, ya en la década de los 30, después de la reforma de 34, con Lázaro Cárdenas, y bueno, y un poquito antes, la expansión del sistema educativo se convirtió en uno de los ejes principales de la política educativa, donde la gratuidad ya estaba, digamos, institucionalizada como principio a partir del cual debería crecer el sistema educativo. Pero ahí hay un cambio, digamos, ¿no? Yo creo que hay un cambio porque no entendían, yo me imagino, no habría que estar ahí en esa época para saber, pero yo me imagino que no estaba en las mentes de los legisladores del 17 la idea de una expansión tan importante del sistema educativo, simplemente la de competir con la Iglesia en el monopolio, o sea, quitarle el monopolio de la educación a la Iglesia, que era un principio distinto. ¿O tú cómo lo verías? Bueno, en un principio, aquí creo que hay algo muy importante. Efectivamente, no podemos estar presentes ni regresar en el tiempo a esos debates. Saber, ¿no? Sin embargo, sí hay manera de seguirle la huella al debate público. Una cosa es esta discusión de un congreso que pues ya con una perspectiva política y después de una gesta revolucionaria, pues asume el poder y una de sus tareas fundamental, su tarea fundamental legislar, se hace en función de una perspectiva de afianzamiento de ese principio de laicidad, que en realidad ya era una discusión que traía mucho camino andado, articulado con el tema de la gratuidad y de la obligatoriedad, ¿no? Que son como los tres principios en los que se sostiene la Constitución. Digo que no necesitamos estar ahí porque, por otro lado, podemos también, por otras fuentes, mirar el tipo de debate que esto generó en la sociedad, cómo es que tenemos reacciones frente a la definición de esta gratuidad y sobre todo muy expresamente la intención de la separación Estado-Iglesia, ¿no? Un Estado, la secularización formalizada en una Constitución, genera reacciones. Y hay grupos, obviamente, que se oponen a no solo a esta definición de 1917, sino todas las posteriores reformas constitucionales han tenido reacciones de grupos conservadores que cuestionan esta formulación de la Constitución. Pero pues esto es una cuestión eminentemente política. Creo que sería equivocado pensar que la definición de las leyes, y en este caso la Constitución, es un asunto meramente jurídico o meramente legal. Tiene una historia política, un trasfondo político, y obviamente lo que se aprueba o lo que se acuerda tiene también consecuencias sociales. Va a haber reacciones, pues solo recordemos la Guerra Cristera, ¿no? Una situación de reacción en algunos casos virulenta que se opone a las definiciones en algún momento de los poderes públicos, en este caso del poder legislativo. ¿No será también que en cada reforma lo que acompaña al texto constitucional, que complementa el principio de gratuidad, también tiende a reconvertir el significado y el fondo del sentido de gratuidad? Porque si vemos la redacción y las discusiones que se establecían en el Congreso del 17 con el constituyente Lizardi versus las que hacía Bosques en el 34, pues claramente el primero tenía un principio mucho más de secularizar al Estado y el segundo de darle una función social al Estado. Entonces, las redacciones posteriores que acompañan tal vez sí buscan cambiar o complementar, ¿no?, el texto. No es una cosa meramente jurídica, como lo dices, pero sí tiene implicaciones de fondo, ¿no? Sí, pero esto enmarcado, es decir, de dónde viene o cómo, a partir de que se toma la decisión, considerando que ya llevamos 10 reformas encima, en toda la historia del artículo 3º, pues se ha reformado en 10 ocasiones. Y la reforma más, digamos, radical, yo la considero radical, es la recientemente aprobada en febrero del 2013. Entonces, sí es cierto, ha habido cambios, ajustes, se incorporan, por ejemplo,
En algún momento hay temas prioritarios, que es lo que lleva a tomar la decisión, temas prioritarios en la agenda pública, pero que no surgieron de la nada. Son temas prioritarios bien porque se conectan con la demanda de algún sector social o con también la misma composición política, las fuerzas políticas que finalmente terminan imponiendo también ciertos enfoques dentro de la agenda, o ciertos temas prioritarios. ¿Qué tenemos en el tema de la gratuidad específicamente? Yo te comentaba hace rato, es que el tema de la gratuidad, desde la tercera reforma, o sea, ha cambiado de lugar como fracción séptima, cuarta, pero la redacción es básicamente la misma. La educación que ofrezca el Estado será gratuita. Es todo lo que dice. Y hasta la fecha es todo lo que dice. En ese término. En ese término, digamos, Sí. en la parte donde gratuidad, hay una definición al respecto, fracción cuarta del artículo tercero. Pero resulta que, yo insisto en esta dinámica política dentro del mismo Congreso y como eso impacta afuera a la sociedad, se han ido debatiendo otros temas que por la vía de los hechos han derivado en una dificultad o en un conjunto de dificultades para dar cumplimiento a ese principio de gratuidad. Claro. Y en esas discusiones, esa fracción no se ha movido y sin embargo, en el camino ha habido muchas reformas, una de las penúltimas antes de llegar a la del 2013, precisamente se conecta con una discusión internacional y nacional sobre el tema de los derechos humanos, la conservación, el respeto a los derechos humanos. Y en digamos, legislaciones y acuerdos internacionales, lo que es el trabajo, la educación, la salud, son algunos de los derechos consignados como humanos. Sí, ya en la Constitución mexicana. Exactamente, y en la Constitución mexicana ese debate derivó precisamente en una reforma que conecta y reconoce a la educación como un derecho humano. Ahora, esto no es que genere nada más, además de una legislación secundaria para dar cumplimiento a los ordenamientos constitucionales, pues sabemos que la lógica es que después de la legislación secundaria se definen instituciones, se definen normas para operar, se definen programas, se definen organismos. En ese camino no es solo una cuestión de interpretación de quienes diseñan la política. Yo creo que el asunto de la interpretación, los desdoblamientos, las variantes y las transformaciones que va sufriendo esto, pasa por el tamiz de los diversos actores y sectores que están involucrados no solo en el diseño de la política, sino en su puesta en marcha y sobre todo en el tema de los derechos humanos. Hay algo muy interesante porque es un reclamo de la sociedad, los legisladores recogen esto, lo plasman en el artículo tercero y es muy interesante ver cómo esto para muchos ciudadanos se ha convertido en un medio para quejarse ante las comisiones de derechos humanos estatales y nacional de que se está violando su derecho humano porque les cobran cuotas. Por supuesto. Entonces, pongo esto como ejemplo porque creo que la cuestión es mucho más compleja. Sería necesario, analizando el tema de la gratuidad, pues ir mucho más allá del texto constitucional, porque si nos constreñimos a eso, pues tenemos que, o llegamos rápido a la conclusión de que o no se cumple o el Estado no ha hecho lo necesario para. Claramente el Estado no ha hecho lo necesario y eso tiene una deuda, claro, yo creo que desde el inicio del 17 no ha sido suficiente, ¿no? Pero algo se ha avanzado, tú lo señalaste, la expansión del sistema claro. Fue muy importante en la década de los 30, 40, todavía en los 50. Yo creo que se estabiliza en los 70 y en los 80 claramente hay un freno a la expansión. Sí, ya. Sin embargo, por ejemplo, hoy en día la discusión sí, y qué bueno que lo toca, se reconvierte con el tema de los derechos humanos, ¿no? Así es. Porque ahora, inclusive, y te lo pregunto, el debate sería si sigue siendo pertinente hablar de gratuidad cuando la educación ya es un derecho humano, porque esto, desde una perspectiva, superaría el tema de la gratuidad, siendo que la gratuidad se circunscribe, o al menos así se ha interpretado, a solo la educación obligatoria, es decir, hoy en día hasta el bachillerato. Claro. Pero si
con la reforma del 2011, si la educación en abstracto es un derecho humano, el Estado tendría que garantizártelo. Claro. Hasta el posgrado, el postdoctorado y a toda edad, ¿no? Es decir, yo a lo mejor cualquier persona, no yo, cualquier persona en la etapa última de su vida probablemente decida estudiar un doctorado más, ¿no? Claro, y tendría que ser gratuito, esa es la cuestión, por ser un derecho humano. A ver, es muy relevante y da pie, la pregunta da pie además a una discusión que podría tener múltiples derivaciones. Hay un texto muy conocido de una autora de apellido Tomaszewski que habla precisamente del asalto al derecho a la educación en este contexto de la discusión internacional sobre este tema de la educación como un derecho humano. Y bueno, ella asocia el cumplimiento de un derecho a varios criterios que en realidad no están alejados en la filosofía en la que se supone descansa nuestra Carta Magna, no están alejados de principios, digamos, básicos como el principio de justiciabilidad, como el principio de exigibilidad, ¿no? Ciertos elementos que... Y resarcimiento. Y resarcir cuando pues el Estado no cumpla, no esté cumpliendo con este derecho, o de asegurar las condiciones para que los ciudadanos tengan acceso plenamente al ejercicio de este derecho. Creo que esa es, digamos, una postura que ayuda a acotar las características de la educación como un derecho humano, pero que falta todavía en ese proceso una discusión más específica y una definición mucho más clara de cuáles son las responsabilidades del Estado para asegurar el cumplimiento de este derecho, cuál es el alcance. Y esto, bueno, finalmente es una dimensión desde la que podríamos tratar de acotar de algún modo las leyes. Pero acá lo interesante es que si miramos desde el lado de la dinámica social, las leyes tienen una definición que acota ciertas cosas y otras no, pero los ciudadanos buscan también salidas y alternativas para exigir, por ejemplo, el cumplimiento de este derecho. Ahora que comento esto, recordaba, por ejemplo, en el tema de la gratuidad, regreso porque ese es el tema central. En este país ha habido intensas movilizaciones exigiendo el derecho a una educación gratuita, curiosamente por parte del sector de educación superior. Solo recordemos la gran y larga huelga de la UNAM que inició en abril del 99 y culminó hasta febrero del 2000. La demanda principal de ese movimiento fue gratuidad de la educación superior. ¿Por qué? Porque esto fue el detonante de todo esto, fue una propuesta de reglamento donde se hablaba de pues elevar las cuotas, ¿no? En un porcentaje que en este momento no recuerdo. Entonces, bueno, ahí está. Si la ley solamente dice, o la Constitución solamente dice, toda la educación que imparta el Estado será gratuita, la interpretación de la ciudadanía es, ahí está, es que es toda, ahí no dice más. Entonces, aunque en algunos apartados, hoy sí es muy claro que la educación obligatoria, pero obligatoria, es preescolar, primaria, secundaria, todo este ciclo como de educación básica más educación media, que muchas de las reformas al artículo 3 fue para ir incorporando estos niveles, no hay más nada sobre educación superior. Y en este momento, en el ejemplo que pongo del movimiento estudiantil, la sociedad, ese fragmento de la sociedad dice, la Constitución dice, reclama, alega, discute. Y gracias a eso, que era uno de los objetivos de ese movimiento, pues ese reglamento no prosperó. Así es. Y ahora me voy a una cosa más reciente, donde pues esto va mostrando cómo la sociedad va buscando salidas y respuestas a necesidades y situaciones muy específicas. Recientemente en la Universidad Nicolaita, una alumna inició una controversia constitucional y se fue la queja hasta la Suprema Corte de Justicia,
¿Por qué? Porque en la Constitución Estatal del Estado de Michoacán dice que la educación será gratuita. Y esta chica, junto con un número mucho mayor de estudiantes de esa universidad, ganaron la controversia. La Suprema Corte falló a su favor y entonces dejaron de cobrarle las cuotas. Claro. Entonces, bueno, me interesa como mostrar esta otra parte de las dinámicas sociales como el entramado que, pues claro que impacta en el círculo de los legisladores, de los políticos, pero pues es un juego muy interesante, ¿no? Sí. De fuerzas que pues me parece más atractivo entrarle por ahí al tema de la gratuidad que pues estrictamente por lo que dice la Constitución, que en realidad no dice gran cosa. Y bueno, y retomando esto que me parece importante, ¿no? Porque estas tensiones entre cuotas, sobre todo en educación superior, entre cuotas altas, bajas, si les doy beca a unos y otros no, tiene que ver Claro. también con cómo se financia la educación, que creo que discutir la gratuidad nos obliga también a pensar en cómo el Estado debe, más no nosotros, el Estado, Claro, cómo claro. debe garantizar esta gratuidad para todo aquel que esté cursando educación. Y aquí están desde la postura, que creo que fue el debate justamente en la huelga de la UNAM del 99, Sí. Entre que el que tiene más recursos debería pagar un poco y el que no tiene recursos no. Y tiene que ver con esta idea de financiamiento, ¿no? Claro. Entre que el que tiene más estudios también debería retribuir más a la sociedad para financiar a los que tienen pocos, ¿no? Entre las fuentes de financiamiento, es decir, debe provenir de los impuestos federales, debe provenir de impuestos estatales, hoy en día tenemos una mezcla, debe haber una transferencia mayor de los Claro. estados que tienen mayor recaudación a aquellos, por ejemplo, del sureste, que están en condiciones más de menor desarrollo económico y por lo tanto menor capacidad de enfrentar Claro. esta responsabilidad. Es decir, toda esta Inversión. discusión, que son muchos temas, ¿no? Muchísimos. Muchos temas, pero Sí. digamos, a lo mejor de forma breve, porque si no haríamos otro programa, ¿no? De forma breve. Claro, claro. Pues, ¿cómo ves? O sea, yo creo que sí sería pertinente pensar en que la gratuidad pues tiene una contraparte, que es el financiamiento. ¿Qué sería lo lógico en una sociedad con el artículo 3 que tenemos, pensar en el financiamiento para lograr esta gratuidad de la educación? Bueno, yo creo que el tema de la gratuidad, claro, será imposible de concretar si no hay inversión, si no se destinan recursos suficientes para cubrir la demanda y el financiamiento además aplicado a muchos rubros. No solo tiene que ver con salarios, que constantemente vemos un poco la queja del sector gubernamental de que el mayor porcentaje de los recursos públicos se van al pago de salarios. Bueno, esa es una parte, pero otra parte tiene que ver con la infraestructura. Hoy en día tenemos un debate muy fuerte con respecto a el deterioro considerable de la infraestructura educativa, pero esto no es de ayer. Estamos hablando de un deterioro de hace más de 30 años. Sí. Estamos hablando también de la necesidad de recursos materiales para el proceso educativo, que ya no se reduce al pizarrón, las sillas. Aquí estamos hablando ya también de necesidades, de tecnología. Es decir, hay una multiplicación, una diversidad de necesidades en las que hay que aplicar el financiamiento. Bueno, eso ha crecido, pero por otro lado tenemos serios problemas también con el tema de la distribución del gasto público. Ahí hay muchos hoyos negros, no son los ciudadanos, sino los tomadores de decisiones, junto con Hacienda y los legisladores, los que deciden cómo se va a distribuir el presupuesto, los rubros, el fondo de aportaciones múltiples, el FONE, en fin, todos estos son rubros que son decisiones muy importantes que después no sabemos qué pasa con todo eso. Quiero traer a colación un ejemplo que, bueno, no se me olvida. Cuando esta administración inició su gestión, en los medios se publicó la noticia de que los libros de texto gratuitos estaban plagados de errores, en alguna parte se imprimieron unos libros en unas revistas pornográficas, bueno, un escándalo público.
Choaifet, en ese momento secretario, salió a declarar, vamos a averiguar, esto es un daño patrimonial, Así es. se está dañando el patrimonio de la nación. Los años han pasado, nunca hubo castigo, pasó nada. nunca supimos nada. Entonces, bueno, entre la opacidad en la distribución, entre la corrupción, es decir, tenemos fugas, poco recurso y tremendas fugas de recurso por muchos lados. Entonces, sí, es un tema muy sensible y que amerita una revisión profunda. Claro. Bueno, pues el tiempo se nos vino encima. ¿Cómo? Todavía se me quedaron muchas sí, cosas aquí. Pues sí, infortunadamente, rápidamente se ha venido el tiempo a los 25 minutos. Te agradecemos mucho tu participación, Lucía. No, yo a ustedes, la invitación. Ojalá podamos replicar el tema en otro momento, porque me parece que justamente quedaron como muchas cosas. Todavía el rubro mucho, del gasto familiar es otro tema. Claro, bueno, hay mucho que decir, ¿no? Claro. Sobre todo en el tema de la gratuidad y en general, seguir hablando de educación. Ojalá este sea un buen pretexto. Bueno, pues agradecemos a las personas que amablemente han seguido esta serie y pues nos vemos en la siguiente con temas igualmente interesantes. Gracias, Lucía, y gracias a todos. Gracias.